Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde nos adentramos en los servidores más profundos, oscuros y perturbadores de la red para desenterrar aquellos mitos digitales que nacieron en la penumbra de los foros de Internet y terminaron por manifestarse con una violencia física implacable en nuestra realidad contemporánea. Hoy les traigo 3 testimonios desgarradores y profundamente espeluznantes que me fueron confiados por personas reales, cuyas identidades mantendré bajo el anonimato, pero cuyas palabras demuestran que las leyendas más famosas de la web ocultan verdades de una naturaleza puramente hostil. La primera historia me la confesó un joven que a principios del año 2012 formaba parte de una comunidad de coleccionistas de cartuchos clásicos de Nintendo 64, quien localizó en un mercado de pulgas de la zona central de los Estados Unidos una copia usada y sin etiqueta del icónico videojuego de Legend of Zelda, Majora's Mask. Él me miró fijamente a los ojos y me aseguró que, antes de introducir ese plástico gris en su consola analógica, jamás había creído en las maldiciones cibernéticas, pero lo que descubrió grabado en los archivos de guardado bajo el nombre de Ben desató un fenómeno poltergeist que destruyó su cordura. Al ponerme en sus zapatos y recordar cada una de sus palabras exactas, la historia comienza conmigo conectando el cartucho viejo y desgastado en la consola de mi habitación a las 3 de la madrugada, rompiendo el silencio nocturno únicamente con el parpadeo de la televisión de tubo. La interfaz del menú de inicio mostró de forma espontánea texturas corrompidas y un archivo de juego previamente registrado que presentaba una barra de progreso completamente alterada y vacía de datos normales. Al iniciar una nueva partida intentando ignorar la anomalía informática, la música del juego comenzó a reproducirse a la inversa de manera distorsionada, mientras el modelado en 3 dimensiones del personaje principal presentaba animaciones erráticas, giros de cuello antinaturales y la constante aparición de la inquietante estatua de la herejía del vacío, cuya mirada fija de madera parecía seguir la posición exacta de mis ojos frente a la pantalla real de la televisión. El verdadero pánico físico se apoderó de mí cuando la consola bloqueó sus controles de forma aleatoria, impidiendo apagar el equipo o pausar el avance de la partida, al mismo tiempo que el monitor de tubo comenzó a emitir un zumbido de estática de baja frecuencia que resultaba insoportable para el sistema auditivo. En el centro del escenario digital, la estatua del juego comenzó a avanzar hacia la pantalla a una velocidad sobrehumana, pero de pronto, los altavoces de la televisión emitieron un susurro gutural y metálico que pronunciaba con total nitidez la frase más infame del mito cibernético: «Te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así?». Al mirar el reflejo del vidrio de la pantalla, descubrí con absoluto horror que la figura de madera ya no estaba atrapada dentro del software del cartucho, sino que se reflejaba físicamente de pie en la esquina más oscura de mi propia habitación desierta, manteniendo sus brazos rígidos extendidos hacia mí. Preso del pánico más primitivo, solté el control de plástico y corrí a ciegas hacia la puerta del pasillo principal, escuchando como las luces fluorescentes de toda la residencia comenzaban a parpadear e incendiarse una a una por una misteriosa sobrecarga en los generadores eléctricos. Mientras intentaba abrir la cerradura, sentí el impacto de una ráfaga de aire helado con olor a agua estancada y a componentes electrónicos quemados que inundó el ambiente, acompañada del sonido nítido de una risa infantil desafinada que brotaba de los conductos de ventilación oxidados. Logré salir al patio exterior y pasé el resto de la madrugada temblando dentro de mi vehículo, viendo a través de las ventanas de la casa como la pantalla del televisor continuaba encendida emitiendo un resplandor violeta y enfermizo, que iluminaba las siluetas que se movían en el interior. Cuando los ingenieros biomédicos y la policía revisaron el apartamento por la mañana, confirmaron que la consola y el televisor se habían derretido internamente debido a una descarga térmica sin precedentes en la red eléctrica, dejando el cartucho intacto sobre la alfombra quemada. El joven que me confió este relato pasó más de 2 meses bajo estricto tratamiento neurológico por trastornos crónicos del sueño y parálisis del sueño severa, mostrando marcas de quemaduras por congelación en la parte posterior del cuello. Esta primera crónica nos demuestra que el fenómeno de Ben Drowned no es una simple invención de literatura digital para asustar internautas, sino un verdadero vector esotérico capaz de utilizar los circuitos integrados de las consolas antiguas para manifestar entidades de una hostilidad biológica extrema. Nuestra segunda historia nos sumerge en las entrañas del fenómeno más perturbador de las plataformas de fotografía digital, y me fue revelada por una diseñadora gráfica que en el año 2014 trabajaba en el archivo histórico de imágenes de una agencia de publicidad en Buenos Aires, Argentina. Ella me confesó, con una voz cargada de una profunda angustia que todavía delataba su miedo residual,
que su labor consistía en restaurar archivos fotográficos antiguos dañados por virus informáticos o corrupción de datos lógicos. Al adoptar su perspectiva para narrar la experiencia en primera persona, la noche comenzó conmigo abriendo un correo electrónico anónimo que contenía un archivo adjunto comprimido bajo la simple etiqueta de SMILE. JPG o SMILE. DOG. A eso de las 2 de la mañana, mientras utilizaba el software de edición para limpiar los píxeles de la imagen digitalizada, la pantalla procesó una fotografía de alta resolución que mostraba a un perro de raza husky siberiano en una habitación oscura, flanqueado por una mano humana ensangrentada y dotado de una inmensa dentadura humana que esbozaba una sonrisa macabra. Al fijar mi mirada en los detalles cromáticos de la imagen, experimenté de forma instantánea una parálisis corporal severa que me impidió apartar los ojos del monitor, mientras sentía una intensa presión intracraneal que me provocó una hemorragia nasal inmediata y un zumbido caótico en los oídos. La imagen digital parecía poseer una cualidad hipnótica y destructiva que comenzó a alterar el ritmo de mis pulsaciones cardíacas, acelerándolas de forma peligrosa a más de 160 latidos por minuto sin causa física aparente. El horror psicológico alcanzó su punto culminante cuando la luz de mi teléfono celular y las lámparas del escritorio se apagaron de golpe debido a un cortocircuito general, dejando la oficina iluminada únicamente por la intensa luminosidad roja y blanca que emanaba de la pantalla de la computadora. En ese instante de penumbra total, vi con pánico absoluto que la figura del canino de la fotografía comenzó a distorsionarse físicamente en el monitor, adquiriendo relieve y profundidad tridimensional hasta que el sonido de un jadeo pesado, húmedo y pestilente comenzó a escucharse debajo de mi propio escritorio de madera. Una garra larga, dotada de uñas negras que arañaban las baldosas con un crujido metálico ensordecedor, emergió de la oscuridad rozando mis piernas paralizadas mientras una voz distorsionada implantaba en mi mente la orden explícita de difundir el archivo a todos mis contactos si quería conservar la vida. Logré salvar la cordura de milagro cuando, en un último arranque de voluntad desesperada y rompiendo la parálisis muscular, estiré el brazo con fuerza y arranqué el cable de alimentación principal de la torre de la computadora, sumiendo la oficina en una oscuridad y un silencio absolutos. El jadeo cesó en el acto y el olor a azufre y a tejido necrosado que había invadido la habitación comenzó a disiparse lentamente ante la llegada del personal de seguridad privada del complejo de oficinas, quienes me encontraron inconsciente en el suelo sobre un charco de mi propia sangre nasal. La administración de la agencia de publicidad ordenó la destrucción física de los servidores locales tras confirmar que un virus desconocido de origen esotérico había borrado de forma permanente el resto de los discos duros de la compañía durante esa misma madrugada. La mujer que me relató este suceso vive hoy en día bajo un estricto régimen de medicación psiquiátrica debido a la aparición de pesadillas recurrentes donde la criatura le exige el cumplimiento de su promesa digital a cambio de no regresar a buscarla en el plano real. Los análisis clínicos forenses posteriores demostraron que la exposición visual a la imagen alteraba las frecuencias eléctricas del lóbulo temporal del cerebro, reproduciendo los mismos patrones neurológicos que se observan en las víctimas de torturas psicológicas prolongadas o traumas de guerra extremos. Este segundo expediente nos advierte que ciertas imágenes malditas de la web funcionan como virus biológicos que se transmiten a través de la retina, diseñados para sembrar una semilla de horror destructivo que la ciencia contemporánea jamás podrá catalogar o contener de forma racional. Para cerrar esta trilogía de advertencias cibernéticas en el mundo real, nos trasladamos al testimonio de un oficial de policía retirado de la ciudad de Baltimore, quien en el año 2015 participó en la investigación forense de la misteriosa desaparición de 3 adolescentes en una zona boscosa del noreste de los Estados Unidos. Él me explicó detalladamente que los teléfonos móviles y las computadoras portátiles de las víctimas contenían cientos de archivos de texto, bocetos a lápiz y registros de geolocalización que hacían referencia directa a un ser de leyenda conocido en los foros como Slenderman. Al adoptar su perspectiva para narrar el evento en primera persona, la historia me sitúa a altas horas de la noche revisando los dispositivos digitales dentro de la sala de evidencias bajo la fría luz de las lámparas fluorescentes del sótano del cuartel. A eso de las 3:30 de la madrugada, mientras examinaba los vídeos recuperados de la tarjeta de memoria de una de las cámaras de filmación que los jóvenes llevaban al bosque, la pantalla comenzó a registrar una distorsión visual violenta caracterizada por líneas de estática y una pérdida severa del espectro de audio analógico. En el centro del vídeo granulado, oculto entre la densa neblina y las ramas muertas de los árboles,
se apreciaba con total nitidez la silueta de una figura antropomórfica de más de 3 metros de altura, vestida con un traje negro formal y cuyo rostro carecía por completo de facciones humanas, mostrando únicamente una superficie de piel lisa, pálida y sin ojos. De pronto, el monitor del laboratorio policial comenzó a parpadear con violencia y el sistema de climatización industrial se detuvo, descendiendo la temperatura ambiental a niveles árticos que congelaron instantáneamente el agua de los vasos sobre mi mesa de trabajo. El pánico físico me paralizó los sentidos cuando escuché una serie de golpes rítmicos, secos y metálicos que provenían del interior de los conductos de ventilación situados exactamente sobre mi cabeza en el techo del búnker de hormigón. Al levantar la linterna de servicio para inspeccionar la rejilla metálica, el haz de luz reveló que de las rendijas comenzaban a descender una serie de extremidades delgadas, largas y negras similares a tentáculos biológicos que se adherían a las vigas de hierro con una rapidez y agilidad espantosas. El sonido de la estática de radio se intensificó hasta alcanzar un volumen ensordecedor que hizo estallar los lentes de mis gafas de seguridad, mientras sentía que el aire de la sala se volvía denso, asfixiante y con un penetrante olor a cloro y vegetación en descomposición que me provocó náuseas y mareos masivos. Logré sobrevivir gracias a que los oficiales de la Guardia Externa, alarmados por el estruendo de los tubos de luz estallando y la interrupción total del sistema informático central de la jefatura, ingresaron al laboratorio con armas de servicio y reflectores de alta potencia, provocando que las sombras se replegaran hacia los conductos con un siseo metálico agudo. El oficial que me confió este secreto pasó más de un mes internado en una clínica médica debido a un daño severo en el sistema nervioso provocado por la exposición a campos electromagnéticos desconocidos, además de desarrollar una ceguera parcial temporal que los especialistas en medicina legal no lograron justificar mediante causas naturales. Los archivos clasificados del caso fueron archivados bajo el rótulo de seguridad nacional y los cuerpos de los 3 adolescentes jamás fueron localizados en el bosque sagrado de la zona norte del país. Cerramos esta perturbadora trilogía con la amarga certeza de que los creepypastas más comunes de nuestro mundo contemporáneo, el cartucho maldito de Liverpool, la imagen digital de Buenos Aires y la silueta esbelta de los bosques de Baltimore, no son simples narraciones de entretenimiento virtual, sino testimonios crudos de que el sufrimiento humano y la energía residual dejan una marca imborrable en el plano esotérico de la red. Las 3 realidades que hemos revisado hoy demuestran que la tecnología ha creado sus propios portales hacia dimensiones de horror que escapan al control de la lógica y la ciencia médica legal. Nos quedan las actas policiales desclasificadas, los informes forenses de los servidores corrompidos y el silencio de quienes se atrevieron a mirar fijamente el abismo digital como los únicos recordatorios de que el mal puede esconderse detrás de un simple clic en la pantalla durante la noche. Llegamos al final de este extenso, detallado y perturbador recorrido en primera persona por los 3 expedientes de terror digital que desafían por completo la lógica de nuestro mundo contemporáneo. Queremos que nos dejes tu valioso e importante comentario aquí abajo. ¿Cuál de estas 3 experiencias con las leyendas más famosas de la red te ha parecido la más aterradora y difícil de asimilar desde un punto de vista racional y científico? Tu constante interacción es el combustible que mantiene encendido el motor de nuestro canal, El Séptimo Misterio. No olvides dejar un enorme like al vídeo si te ha gustado esta forma inmersiva y detallada de narrar las crónicas en primera persona. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad y activa la campana para estar al tanto de nuestros próximos documentales de True Crime y Misterio Absoluto. Nos vemos en el próximo Gran Misterio.